recordando la ley de Moisés. Esta es la recomendación que Dios nos hace a través del profeta Malaquías. Y Dios nos dice que recordemos la ley de Moisés, a través del cual dio Dios estatutos y leyes para todo Israel. ¿Y por qué después de tantos años, después de tantos siglos, Dios nos recomienda recordar la ley de Moisés, el siervo de Dios, en este tiempo final? Porque todo lo que Dios hará en el presente, Él ya lo hizo en el pasado. Esto lo entendió el rey y proverbista Salomón cuando dijo en el capítulo 3 y verso 15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquí el proverbista y rey Salomón nos enseña que todo lo que Dios ha de hacer, ya eso aconteció en el pasado, pero que para el presente lo que Él hace es actualizarlo de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Toda cosa que Dios ha de hacer en su programa, Él ya lo dio a su siervo Moisés, y Moisés lo dio al pueblo hebreo a través de leyes y ordenanzas para todo Israel. Por ejemplo, tenemos el caso de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquello ya había acontecido, ya era en el pasado, antes de Jesús morir en la cruz del Calvario. Y eso existía, eso era allá en medio del pueblo de Israel, en una de las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo hebreo, llamada la Pascua. En ella se sacrificaba un cordero, se tomaba el día 10 del mes, primero del mes de Abib, y se sacrificaba el día 14. Aquello estaba señalando que un día Dios repetiría eso mismo actualizado para el beneficio de la humanidad. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí estaba llevándose a cabo la Pascua en una forma actualizada. Estaba allí recordándose la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés, en las cuales se hablaba de la Pascua para el Éxodo. En el día del Éxodo, el día en que el pueblo salió de Egipto, ese día el pueblo llevaba a cabo la Pascua. Y cuando Dios repitió en su programa divino esa fiesta, esa ordenanza, la repitió, la hizo de nuevo en una forma actualizada, y ese lugar del Cordero lo ocupó el Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es necesario recordar la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque todas las cosas que Dios ha de hacer existieron ya en la ley y ordenanzas de Moisés dadas al pueblo hebreo. Lo que la gente no han comprendido es que Dios actualiza todas las leyes y ordenanzas que le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Porque las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, Dios estaba allí colocando en la tierra, en esa forma de leyes y ordenanzas de fiestas, todo el programa divino que Dios llevaría a cabo entre los seres humanos. Cuando podemos entender eso, entonces tomamos en serio las palabras del profeta Malaquías cuando dijo: acordaos de la ley de Moisés, porque recordando la ley de Moisés, recordando todas las leyes y ordenanzas que él dio al pueblo hebreo, estaremos trayendo al presente todas aquellas leyes y ordenanzas para ver lo que significan para el tiempo presente y para ver todas esas leyes y ordenanzas divinas actualizadas en nuestro tiempo. Todo ser humano desea conocer lo que Dios está haciendo en el presente. Y tenemos la forma de conocer lo que Dios está haciendo en el presente. ¿Cómo lo sabremos? Recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios. Recordando Moisés, recordando las leyes y ordenanzas de Moisés, podremos saber lo que Dios está haciendo en este tiempo, porque todo ya fue en el pasado, y en el presente Dios lo que hace es actualizar todo lo del pasado. En aquellas leyes y ordenanzas, en aquellas fiestas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, está el secreto de la obra que Dios llevaría a cabo entre los seres humanos. Por eso, comenzando con la Pascua, se comienza con la primera fiesta del pueblo hebreo, y eso, cuando Dios lo actualiza, lo vemos comenzando con la muerte del Señor Jesucristo. Ahí vemos que Dios comienza un programa de beneficio para la humanidad, para traer la redención de la raza humana que había caído. Y luego Él continuará con las demás fiestas que dio Moisés al pueblo hebreo, hasta que concluya con todas esas fiestas. Recordemos que todas esas fiestas del pueblo hebreo serán actualizadas en el programa divino, y algo grande acontecerá entre los seres humanos. Pero hay que recordar a Moisés con sus leyes y ordenanzas y traerlo al presente para actualizar todo eso. No sea que nos pase como le pasó al pueblo hebreo cuando Dios actualizó en aquellos días la Pascua que el pueblo hebreo año tras año guardaba en el mes de Abib, el día 14 de Abib. Cuando Dios actualizó aquella fiesta, aquella ordenanza, podemos ver que hubo
un cambio de personajes. El cordero literal que se sacrificaba vino a ser un hombre. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego San Pablo decía: nuestra Pascua es Cristo. Ya no es un animal literal, sino un hombre. Jesucristo, nacido de mujer, conforme a la promesa. Así Dios actualizará cada una de esas fiestas, de esas ordenanzas que le dio al pueblo hebreo. Y la pregunta para nosotros es: además de la Pascua que le dio al pueblo hebreo y la actualizó con la muerte del Señor Jesucristo, y Él es nuestra Pascua, ¿cuál de las demás fiestas Él ya ha actualizado? ¿Y cuál de ellas actualizará en nuestro siglo XX? Es una buena pregunta, la cual tiene que estar en el corazón y en la mente de cada ser humano que vive en este tiempo, cuando escuchamos las palabras del profeta Malaquías que dice: acordaos de la ley de Moisés. ¿Para qué hemos de recordar la ley de Moisés? Para actualizar las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para notificarlas al pueblo hebreo. Dios dejó de tratar con el pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo rechazó a Jesús de Nazaret y pidió la muerte de Jesús, y comenzó a tratar con los gentiles para tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por lo tanto, las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, Dios las actualizará, y algunas de ellas estarán actualizadas en medio del mundo del pueblo gentil, tales como la Pascua. Toda persona puede estar en la Pascua, tener el Cordero Pascual, porque Cristo es nuestra Pascua. Así también un sinnúmero de fiestas serán notificadas al pueblo, al mundo gentil, a la iglesia gentil, y será dado a conocer al mundo gentil, a la iglesia gentil, que esas fiestas hebreas han sido actualizadas para la iglesia gentil. Por lo tanto, recordemos la ley de Moisés, recordemos a Moisés con sus leyes y ordenanzas que le dio al pueblo hebreo, porque todo eso Dios lo actualizará para la iglesia gentil, para el mundo gentil, para el pueblo gentil. Todo eso estará en una escala espiritual, para beneficio espiritual de los seres humanos. Dios quiere bendecir al ser humano, pero Dios no puede bendecir al ser humano a menos que el ser humano no entre por las leyes y ordenanzas de Dios. Cuando Dios le dio al pueblo hebreo las leyes y ordenanzas a través de Moisés, Dios le dijo al pueblo hebreo: cuídate de guardar, de cumplir mis leyes y mis ordenanzas. Y le dijo: si cumpliere mis leyes y mis ordenanzas, yo te bendeciré. La bendición de Dios está sujeta
a el cumplimiento de las leyes y ordenanzas divinas por aquellos que quieren la bendición de Dios. El ser humano puede cumplir las leyes y ordenanzas divinas si ellos pueden ver esas leyes y ordenanzas divinas actualizadas. Cuando ellos las ven actualizadas y las reciben en su corazón, esas leyes quedan grabadas en tablas, no de piedra, sino de carne, las tablas del corazón humano. Y entonces se cumplen las palabras del Señor cuando habló a través de sus profetas y dijo que Él escribiría su ley, Él escribiría su ley en el corazón del ser humano, Él las escribiría en el alma. Así entonces, cuando Dios da a conocer sus leyes y sus ordenanzas actualizadas, y la persona las recibe en su corazón, ahí queda escrita las leyes y ordenanzas divinas dadas por Dios, como fueron dadas a través de Moisés. Esa es la manera en que Dios escribe sus leyes y sus ordenanzas en el corazón de la gente. Y así Dios actualiza lo que Él hizo en el Antiguo Testamento. Esa es la manera para el ser humano poder guardar, cumplir las leyes y las ordenanzas de Dios y recibir la bendición de Dios. Por tanto, es necesario que recordemos a Moisés, cuando Dios dijo en una ocasión que se guardara el día sábado. Luego, cuando Él actualizó el sábado, lo actualizó diciendo Jesús a los trabajados y cansados: venid a mí y yo os haré descansar. Jesús estaba presentando a la gente como el sábado espiritual para dar descanso para el alma cansada del ser humano. En el sábado literal lo único que se podía descansar era el cuerpo, pero en el sábado espiritual, que es el Señor Jesucristo, se descansa espiritualmente. Hay un descanso espiritual para el alma. Por tanto, el sábado actualizado es el Señor Jesucristo. Y se puede estar en sábado estando en Jesucristo. Y se descansa, se halla descanso para el alma cuando se está en Jesucristo. El descanso y la paz del alma viene de Él. Por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así es el sábado espiritual, así es el sábado actualizado. Por eso recordemos la ley de Moisés y recordemos a Moisés. Está prometido que ese espíritu ministerial de Moisés algún día regresará a la tierra. Muchas personas, al saber que Dios enviará de nuevo a Moisés y también Elías, piensan que Moisés vendrá predicando la ley, vendrá predicando
todo aquello que él predicó en el pasado. Y en cierto sentido tiene razón, pues él vendrá predicando todo eso, pero de una manera actualizada. El mensaje de Moisés en el Antiguo Testamento fue la ley y las ordenanzas divinas para todo Israel. Y el mensaje de Moisés en su venida será nuevamente la ley y las ordenanzas de Dios, las fiestas, las solemnidades que Dios dio al pueblo de Israel, pero en una manera actualizada para establecerlas en el corazón del pueblo, para que así la gente pueda participar de las ricas bendiciones que Dios tendrá para toda la gente, porque las bendiciones de Dios dependen del cumplimiento de las leyes y ordenanzas divinas. ¿Y cómo se van a cumplir las leyes y ordenanzas divinas si no se conocen? ¿Y cómo se van a conocer si no hay quien las dé a la gente? ¿Y cómo serán dadas a la gente esas leyes y ordenanzas divinas? Serán dadas como fueron dadas en el pasado. Por eso, recordemos la ley de Moisés, recordemos a Moisés y recordemos las ordenanzas y leyes que dio para todo Israel, porque serán dadas de nuevo para todo ser humano, para que así la bendición divina esté al alcance de todo ser humano. Y serán también dadas al pueblo hebreo. El pueblo hebreo está esperando a Moisés, y también está esperando a Elías, y también está esperando al Mesías. Dios le actualizará a Moisés con las leyes y ordenanzas divinas. Dios también le actualizará a Elías, y Dios también le actualizará al Mesías. Todo será actualizado, porque esa es la única forma en que podrá ser de beneficio para todo ser humano, podrá ser de beneficio para todo Israel. Por tanto, recordemos la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque todas las bendiciones divinas dependerán de las leyes y ordenanzas divinas que Moisés dio al pueblo hebreo, pero en una forma actualizada. Tenemos que tener en nuestro tiempo las ordenanzas y leyes que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Tenemos que tenerlas, pero en una forma actualizada, para poder recibir la bendición de Dios. En la Pascua había una bendición, y el que no la guardara sería raído del pueblo. Y así es en la Pascua actualizada. El que no guarde y tenga la Pascua, tenga a Cristo, será raído del libro de la vida, será raído para siempre. Así es cuando Dios actualiza sus leyes y sus ordenanzas. El que no las guarda en la forma actualizada pierde la bendición que Dios tiene para ese tiempo.
Pero el que recibe las leyes y las ordenanzas divinas en una forma actualizada, cuando Dios las cumple, recibe también la bendición que hay en ellas. Y tiene a Dios de su parte. Recordemos entonces la ley de Moisés, el siervo de Dios. Recordémoslas si queremos la bendición de Dios. Pues los que se olvidan de las ordenanzas de Dios, de los estatutos divinos, de la ley divina, serán olvidados por Dios. Recordando la ley de Moisés, creo que tenemos un cuadro claro y completo de lo que significa recordar la ley de Moisés. No es que vamos en el presente a practicar literalmente lo que Moisés y el pueblo hebreo practicaba, porque sería vivir atrasados por miles de años. Lo que tenemos que hacer es tomar lo de miles de años atrás y actualizarlo en el presente para alcanzar la bendición divina. Si hay alguna persona que diga o que piense, ¿cómo podremos saber lo que eso significará? Les digo, no se preocupe. El que dice que recordemos la ley de Moisés, él nos explicará, nos dará a conocer lo que cada cosa de esa significa para nuestro tiempo. Él nos dará la enseñanza de todas esas cosas y entonces las podremos guardar.